Televisión Educativa Nacional en alta definición presenta Foro Plan de Nación. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Este es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación. Para esta noche de domingo, un interesante tema, la verificación de las acciones en las regiones de desarrollo. Por supuesto, en todas las políticas que se están ejecutando dentro del Plan de Nación Visión de País. Nuestros distinguidos invitados para esta noche nos acompaña el licenciado Adalir Rodríguez, que es licenciado en Ciencias Sociales y parte del Foro Nacional de Convergencia. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Claudia María Ortega, que es licenciada en Gerencia de Desarrollo Social y parte fundamental también en todo este proceso de verificación de acciones dentro del Plan de Nación. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. También nos acompaña Mercy Monroy Chavarría, que es abogada, parte del FONAC también. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y Jenny Carolina Canales, que es licenciada en Administración de Empresas y parte del FONAC también. Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dar a conocer un poco más de lo que hace el Foro Nacional de Convergencia. Sí, ¿verdad? Porque es bueno visibilizar el Foro Nacional de Convergencia. Licenciada, muchas veces, ¿verdad? Si está vigente el FONAC, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el FONAC? Y ustedes han estado ejecutando un trabajo muy importante dentro del Plan de Nación, ¿verdad? Efectivamente, el Foro Nacional de Convergencia, conocido como FONAC, es esa instancia de verificación independiente que da seguimiento al cumplimiento de Visión de País y Plan de Nación. En ese sentido, ha organizado su estructura en los 4 observatorios representados por mis compañeros y mi persona, donde vemos todas las acciones que tanto el gobierno central como esfuerzos municipales de la misma empresa privada y de las mismas organizaciones de ONGs y de sociedad civil están realizando y están contribuyendo a alcanzar esos metas, objetivos e indicadores que se plasman en la Ley de Visión de País y Plan de Nación. ¿Con quiénes han estado trabajando específicamente? Bueno, nuestras articulaciones realmente a través de la regionalización que la misma ley ha marcado, tenemos nuestros enlaces que son las instancias, contactos directos, ¿verdad? Las unidades técnicas permanentes de región dirigidas pues, por la Dirección de Plan de Nación, pero también donde se aglutinan todas esas fuerzas vivas. Recordemos que Visión de País apunta a que el desarrollo de las regiones va a depender mucho de los esfuerzos que mancomunadamente se impulsen desde las mismas. Entonces nosotros hacemos los enlaces tanto con a donde hay instituciones del gobierno presenciales, pero también con aquellas iniciativas, empresas privadas, y hacemos un estudio también de cuáles son los programas y proyectos que se están desarrollando, no solo en base a montos de inversión, sino también en base a resultados, en base a rezagos, y nuestro objetivo es presentarlos en informes, ¿verdad?, que de manera tal se puedan tomar algunas recomendaciones, conclusiones y puedan hacerse las enmiendas que se requieren. Licenciada Canales, ustedes viajan frecuentemente a todas estas regiones donde se están ejecutando todos los programas del Plan de Nación. Así es, justamente como lo estaba mencionando mi compañera, a través de los consejos regionales de desarrollo, que son las instancias de diálogo y toma de decisión en donde se definen las políticas públicas de acuerdo a lo que la población está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Son los espacios participativos. Recordemos que la participación ciudadana es un pilar fundamental de lo que es la visión de país y el Plan de Nación. Entonces nosotros nos visitamos cada una de las regiones a través de un proceso metodológico que es participativo, con un enfoque muy cualitativo y muy cuantitativo, ¿verdad? Y entramos a conversar con las personas, entramos a conocer de forma objetiva y también subjetivamente, ¿verdad? Nosotros no solamente medimos los programas, sino que miramos el nivel de satisfacción que logran estos programas para con las personas, para saber si como estados y como país realmente estas políticas públicas son efectivas en la vida de los seres humanos. Entonces estamos hablando no solamente de un esquema muy rígido, ¿verdad?, económico, donde decimos este programa funciona, este programa no funciona. Valoramos todo el contexto del programa y vamos buscando enlazar cada una de las opiniones, tanto de la institucionalidad como de los participantes o los beneficiarios, así como de otras organizaciones que son aledañas al lugar que visitamos. Tratamos de rescatar la historia completa, entonces un poco ese es el trabajo. Los criterios para escoger pues las regiones, tratamos de abarcar geográficamente todo el país, tratamos de visitar tanto programas que están
que tienen una incidencia en lo muy rural como también en lo urbano. Entonces tratamos de hacer un equilibrio entre ambas situaciones geográficas diferentes que posee el país, ¿verdad? La situación en el área rural es muy diferente a la del área urbana. ¿De qué forma están midiendo el avance cuantitativo de estos proyectos, por ejemplo? A través de los indicadores nacionales, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos un informe, aquí mi compañera lo tiene. Este informe presenta los indicadores y su avance en cada uno de los temas. Y la parte cualitativa es a través de la verificación en campo, es cuando vamos y visitamos. Por ejemplo, nos reportan un programa, digamos, educativo allá en San Marcos de Colón, entonces vamos y visitamos ese programa. Tal vez de repente es la construcción de una escuela o es la participación de los padres de familia, pero más o menos así es como tratamos nosotros de enlazar lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿verdad? Poniendo los indicadores por un lado y poniendo los programas por otro lado. Licenciado Ortega, ¿este es un informe anual? Sí, todos los años sacamos elaboramos un informe se toma en cuenta los indicadores nacionales. Y esto es importante, no estar midiendo el avance de todos estos proyectos y programas que se están ejecutando para que las personas que lo están haciendo sientan que hay una supervisión, ¿verdad? Es importante, sí. ¿Sabe por qué? Porque realmente no solamente es buscar resultados, sino que realmente estos programas y proyectos tengan un impacto en las personas, en los beneficiarios. Si realmente está llegando un cambio en la persona, si están tomando las capacitaciones que están brindando, que se le dan las instituciones, realmente ellos lo están tomando, ¿va? Se están empoderando. Empoderando, sí. ¿Verdad? De todos estos proyectos. ¿Están viajando 2 veces por semana o están permanentemente viajando, 1 vez al mes? ¿Cómo definen ustedes toda estrategia de supervisión? Por lo general viajamos 1 vez al mes. Vamos tomando aquellas regiones que no hemos visitado o municipios que no hemos visitado y que hay programas que se están ejecutando en esos municipios o en esa región. Dice Jenny que algunos programas trabajan más rápido en algunas regiones, en otras las cosas van más lento. ¿A qué se debe esto? Mire, a la actitud de las personas. Hay regiones, las personas están más, tienen mayor iniciativas, tal vez condiciones, muchas veces por el acceso, por ejemplo en el occidente debe ser por las fronteras, ¿verdad? Y vemos en otras regiones hay un poquito más de rezago, pero hay programas que realmente están teniendo impacto en esos municipios. Qué bueno, ¿verdad? Obviamente, licenciado Rodríguez, las condiciones en cuanto a infraestructura, acceso, vías de comunicación, no es la misma en todo el país, ¿verdad? Y eso dificulta muchas veces el desarrollo, el avance de estos proyectos, de estos programas y también la supervisión, ¿verdad? Sí, podemos ver una dinámica diferente en cuanto a las intervenciones de programas y proyectos en las regiones. ¿De qué manera? Por ejemplo, podemos ver en la biosfera del río Plátano, en toda la región de la Mosquitia, digamos, un inusitado acceso, poco acceso a las intervenciones que podemos hacer ahí en esa región. Contrastamos con otras regiones como la de Occidente, que puede estar bastante alejada, pero hay una participación ciudadana y un entramado organizacional muy fuerte. Hay que hacer esos contrastes. Es decir, hemos descubierto en nuestras intervenciones que en la medida que hay organizaciones de sociedad civil fuertes que demandan, hay una mayor efectividad de los programas y proyectos. Eso es clave. Y podemos medirlo con otras regiones. Por ejemplo, la región Valles de Olancho, hemos visto poca participación, en realidad, poco entramado organizacional, indudablemente muy productivo la región, pero a veces hay mayor avance cuando hay mayor entramado institucional participante. O sea que el occidente es la diferencia, podríamos decir. Pudiera ser... comunidades muy participativas, sí. licenciado Rodríguez. Claro. ¿Sí? Y organizaciones muy participativas. ¿A qué regiones, por ejemplo, de occidente? En la región que Lempa, cuéntenos. Hay un contraste interesante, ¿verdad? Solo previo a esto, es que, por ejemplo, la región occidente nosotros hemos denotado esa cohesión, esa participación, pero tienen los indicadores
más delicados y más Sí, agudos sí, en temas de pobreza, ¿verdad? En rezago, ¿verdad? En Sí. rezago. Entonces ahí hay una motivación por la cual la gente bueno. se está asociando. Ahora encontramos, por ejemplo, Valle de Leán o Valle de Laguán, un entramado social débil, pero una economía muy Más dinámica. muy progresiva, ¿verdad? Muy dinámica, muy dinámica. Esos son. O sea que los pobladores de Occidente quieren superar estos estadios que tienen muchas veces de pobreza, de analfabetismo, de poco acceso a programas de salud y educación, licenciado. Sí. Por ejemplo, podemos ver nuevamente en esta comparativa Occidente, Lempa y el Golfo de Fonseca, que se semejan en su fuerte entramado organizacional, y esto hace que haya una mayor demanda en la efectividad de los programas y proyectos. Cuando un programa es acompañado por la sociedad civil o de cerca por la sociedad civil, tiene una efectividad mejor. Y lo podemos ver en una serie de programas y proyectos donde vemos componente de participación de la sociedad civil, los cuales han sido más efectivos. En realidad ha habido un empoderamiento de parte de ese grupo social y un seguimiento permanente a ese proyecto, que hace mucho la diferencia, desde los elementos de acceso, participación, hasta los elementos de transparencia. Esto es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación, para esta noche de domingo. La verificación de acciones en las regiones de desarrollo con los representantes del Foro Nacional de Convergencia FONAC. Una pausa, regresamos. Ya regresa Foro Observatorio Plan de Nación. Continúa Foro Observatorio Plan de Nación. Esto es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación, para esta noche de domingo. La verificación de acciones en las regiones de desarrollo con representantes del Foro Nacional de Convergencia FONAC. Licenciada Chavarría, nos quería explicar usted el tipo, ¿verdad?, de indicadores que están midiendo ustedes como FONAC dentro del Plan de Nación Visión de País. Sí, justamente, y complementando la información de mis compañeros, es importante que cuando nosotros estamos de gira de campo, de verificación y seguimiento de estos programas y proyectos, cada uno de los observatorios ve temas específicos, sin embargo nos complementamos. Por ejemplo, a mí me toca dar seguimiento a todas aquellas acciones que en materia de seguridad, de defensa, de derechos humanos, de democracia, conflictividad social, se están desarrollando o están implementándose también en estas regiones. Mi compañera Jenny ve los temas de salud, de educación, previsión social, pobreza. Mi compañera Claudia ve los temas de productividad, turismo, empleabilidad. Y mi compañero Adalid ve todo el tema de competitividad, de modernización de Estado, transparencia y corrupción. Entonces lo que hacemos nosotros durante nuestra gira de verificación para poder medir estas acciones, además de platicar con los beneficiarios o afectados, porque muchas veces no todas las buenas ideas resultan ser o concretarse en los esperados resultados que queremos, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros dentro de nuestras experiencias lo que tomamos es ver qué resultados son los que hay. Hacemos conclusiones y hacemos recomendaciones y se las presentamos a la ciudadanía, especialmente también a la Secretaría de Coordinación General del Gobierno, para que ellos puedan darse cuenta de cómo las iniciativas que se están implementando están o no contribuyendo a lograr estos indicadores. Su pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo llegamos ahí? Es reto porque los recursos siempre van a ser una limitante, pero sí vemos realmente los esfuerzos que se están haciendo. Cuando nos toca llegar a comunidades donde nos dicen, no, más adelantito está la escuela, ese más adelantito implica montañas, caminar horas, y es parte, ¿verdad?, de los retos. Sin embargo, vemos cómo reciben con alegría este pequeño impulso o con cierta frustración esta exclusión que de alguna manera sienten los beneficiarios de los proyectos. Y muchas veces esta supervisión, ¿verdad?, este beneficio, como dice el licenciado Rodríguez, tarde en llegar a estas comunidades, ¿verdad?, por lo postergado que están. Y ahí es a donde vemos la necesidad, y lo hemos platicado a nivel de FONAC, y lo hemos logrado transmitir también a través de nuestros informes, cómo se hace necesario esta vinculación entre las fuerzas representativas, tanto políticas como los
diputados deben unirse con sus alcaldes, con sus gobernadores, con sus instituciones para realmente ver cuál es la fotografía que están teniendo de resultado de implementación de sus proyectos y así tener esos esperados resultados. ¿Sienten ustedes, licenciada Canales, un trabajo articulado, no solo a nivel de las oficinas de gobierno, cómo está la representación ahí de la comunidad, las fuerzas vivas, las autoridades locales, ¿verdad?, las iglesias en sí, toda esta representación está haciendo un trabajo articulado para beneficiar a su comunidad, a su entorno? Fíjese que realmente cada municipio, cada comunidad tiene su propia historia. Nosotros cuando llegamos a las comunidades y a los municipios nos traemos como una fotografía de esa comunidad. Sabemos, nos interesa saber si tienen acceso a agua, si tienen acceso a educación, si tienen acceso a salud, cuánto les queda el centro de salud. Entonces, realmente cada una de las comunidades tiene su propia dinámica. Hemos encontrado municipios en donde esto funciona, pero perfectamente. Hay una fuerte cohesión social y en estos municipios casualmente es donde nosotros vemos mayor desarrollo. Pero también encontramos otros municipios donde la institucionalidad está completamente desvinculada, ausente, y la comunidad pues tampoco tiene un liderazgo fuerte como para poder exigir el cumplimiento de algunos programas y proyectos. Entonces, ¿quién pide eso de que no trabajen de forma ahí mancomunada, articulada, en beneficio de su comunidad? Fíjese que yo creo que es un tema, el tema personal, ¿verdad? Digamos, nosotros somos seres sociales. Como seres sociales, siempre estamos pensando en el yo, y no es equivocado, ¿verdad? Pero realmente en este tema del yo también está el yo en sociedad. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ese yo en sociedad. A veces es, digamos, por ejemplo, que el alcalde no mantiene buenas relaciones con algunas de las instituciones presentes, o que el padre pues de repente quiere imponer un camino de desarrollo que de repente la comunidad no quiere, eso hemos encontrado también, o de repente que las mismas organizaciones no saben cuál es ese camino que quieren llegar, entonces no se han puesto de acuerdo y no se han propiciado espacios justos para poder establecer ese camino que se quiere escoger. Entonces dentro de toda esta dinámica, ¿verdad? A veces se hace necesario un poquito de ayuda. Hay limitaciones de recursos también, porque si bien existe, encontramos instituciones que tal vez a nivel central no se ven los esfuerzos que sus filiales en las regiones están haciendo, recursos básicos de cómo movilizarse para poder verificar un proyecto, la comunidades pobres que no tienen también la capacidad de lograr hacer que estos técnicos estén a la par ahí con ellos. Entonces sí hemos encontrado algunos recursos que si bien es cierto son necesarios, pero yo creo que puede haber un esfuerzo adicional más que se puede hacer desde a nivel de gobierno central. Hablamos de cómo los secretarios de Estado, yo sé que están informados, pero de repente no llegan hasta allá de cómo sus técnicos se ven en algunas condiciones y limitaciones difíciles para trabajo, poder hacer el trabajo de la mejor manera y eficiente posible. Sabe que para concluir un poquito con esta parte, en realidad a veces lo que necesitamos es ideas comunes. Ideas comunes, es decir, no es suficiente estar en el mismo barco, ¿verdad? Es remar en la misma dirección, hacia un mismo lado. Entonces, por eso es que es tan importante los consejos regionales de desarrollo, porque son los espacios para llegar a esa meta, para lograr definir esa ruta que nosotros necesitamos de desarrollo y que todos los actores converjan en ella. También, como dijo Mercy, la falta de los recursos de muchas instituciones, de los técnicos que están en las regiones. Hemos visto que ellos tienen el deseo de colaborar, de apoyar a la comunidad, pero no tienen carros, la falta de logística. Tienen que venir acá, los carros los tienen que mandar a Tegucigalpa a reparar. ¿Cuánto tiempo lleva esa reparación? Entonces, a veces tienen ellos que utilizar sus carros, ¿verdad? Pero el deseo de ayudar, y se está haciendo mucho en el agro, es el tema que yo le doy seguimiento. La parte agrícola, con la Dirección de Tecnología de DICTA de la Secretaría de Agricultura. Están apoyando mucho, están llevando investigaciones, están liberando aquellas semillas
que eran nuestras, de nuestros antepasados, pero la están mejorando para que sean resistentes a la sequía. Entonces se está haciendo, pero necesitan más apoyo aquellas instituciones, el ICF, como le digo, la misma SAC, hasta los mismos proyectos de turismo. Vea, visitamos y todo es recurso, ¿verdad? Ya no, todo, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Todo es recurso. Esa es la diferencia, ¿verdad? Más voluntad. Sí. Y voluntad. No, ¿verdad? pero muchas veces las alcaldías, como dice la licenciada Echevarría, no tienen recursos para poder financiar a un técnico en materia agrícola que les ayude ahí en la comunidad, como usted dice, con semilla mejorada, resistente al cambio climático y poder sacar esa producción agrícola. Nos ¿verdad? están Sí. pidiendo, pues, a nosotros nos dicen, necesitamos extensionismo, queremos que vuelva el extensionismo a nuestras comunidades. Ahorita pues ya están en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ya vio que es necesario crear las capacidades en las mismas comunidades, ¿verdad? Porque el técnico muchas veces no es de la misma comunidad, se regresa cuando termina el proyecto. Y ahí terminó el proyecto. Pero si usted tiene las capacidades criadas localmente, para mantenerlos allá, ¿verdad? De forma permanente. Exactamente, para que tenga sostenibilidad. Una pausa. Regresamos en breve. Este es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación, con nuestros invitados del Foro Nacional de Convergencia FONAC. Hablamos del programa de verificación de acciones en las regiones de desarrollo dentro del Plan de Nación. Una pausa, regresamos. Ya regresa Foro Observatorio Plan de Nación. Continúa Foro Observatorio Plan de Nación. Este es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación para esta noche de domingo. Abordamos el tema, la verificación de acciones en las regiones de desarrollo dentro del Plan de Nación Visión de País, con nuestros distinguidos invitados. Los han escuchado ustedes en los dos segmentos anteriores, el trabajo que han estado llevando, midiendo, ¿verdad?, algunos indicadores de programas y proyectos en diferentes comunidades de nuestro país dentro del Plan de Nación. Quería abordar usted, licenciado Adalid Rodríguez, la necesidad de coordinación de los órganos de gobierno, ¿verdad? Sí, efectivamente podemos ver no solo una acción individual de parte de las personas como tal, tratando de actuar en sociedad, una desvinculación permanente. También queremos remarcar que las instituciones, muchas veces las instituciones de gobierno, están trabajando en forma aislada y eso hace que los fondos que están interviniendo, los programas y proyectos, se dupliquen, se desperdicien. El Plan de Nación y Visión de País intenta alinear las acciones de gobierno en sus planes y proyectos para tener una mayor efectividad o resultados en sus intervenciones locales. ¿En qué secretarías de Estado, por ejemplo, han visto ustedes, verdad, que hay un esfuerzo, verdad, muy bueno para una comunidad que lleva un interés de llevar desarrollo, verdad, proyección social, pero hay varias instancias de gobierno haciendo lo mismo? Tal vez en este sentido, Jenny pudiera agregar elementos más importantes, pero quiero aún remarcar un poco que las comunidades están anuentes a trabajar y eso debemos de reconocerlo. Debemos enfatizar que las comunidades están abiertas a la participación, están dispuestas a asumir retos y a asumir compromisos. Es importante esa voluntad, correcto, que hay y en a las poner sus comunidades. contrapartes. Qué bueno. Importantísimo. Sí. ¿Qué queremos con esto entonces? Necesitamos crear espacios, poner en marcha realmente espacios donde la comunidad que quiere participar, que quiere proponer, participe, se empodere, junto con la alineación de todo el sistema de gobierno, con la cooperación que debe estar también en la misma línea, que a veces ocurre también con la cooperación. Está lanzando recursos en la misma línea de trabajo, haciendo que los esfuerzos se dupliquen y se desperdicien. Al final es un desperdicio de Es un recursos, desperdicio, así es correcto. ¿Cuáles son esos espacios que el regionalismo marca? Los consejos regionales de desarrollo. ¿Qué convergen? ¿Qué fuerzas convergen en ese espacio? Convergen todo el sistema de gobierno con sus diferentes secretarías de Estado e instituciones, tanto centralizadas como descentralizadas. Converge la academia, converge la cooperación internacional, converge la sociedad civil y todos sus actores, el municipalismo, las mancomunidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Realmente fortalecer estos consejos de desarrollo,
con los recursos que sean necesarios y con las acciones, y conceder un poco ese centralismo a descentralizar un poco la acción de gobierno. Entonces necesitamos poner en marcha esos espacios de desarrollo donde hay un esfuerzo por localizar aquellas políticas públicas locales y llevarlas a una política nacional. Eso debería de ser la inversión de la política pública. ¿Quería hacer un apunte, Jenny, en este sentido? Sí. Más un ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted nos mencionaba. Mire, no estamos hablando de lo actual, hace varios años en Lepatérique, por ejemplo. Usted sabe el interés que tiene el Distrito Central en Lepatérique, ¿verdad? Que es hierbabuena. Nuestra desde montaña. el punto de vista del suministro de agua es potable. Correcto, bueno, una reserva natural una muy reserva importante. natural importante. Una zona con mucha agricultura también, ¿verdad? Que abastece el mercado local. Bueno, pues aquí también convergen otro número de instituciones que poco o nada tenían en relación hace unos años atrás, ¿verdad? Estaba ICF, estaba SAC, que estaba trabajando, estaba también la UMA de la municipalidad, y estaban otros actores ahí. Entonces, las redes de mujeres. Las redes de mujeres. Un día llegamos para ver cómo era la protección de la cuenca y nos enteramos que decía el de El Sana, mire, otro camión de y decía el de ICF, tiene permiso. Cuando llegamos allá, miramos descombrada la montaña y mucho sembrado. Entonces ahí pudimos observar a pesar de que ahí estaban los técnicos, a pesar de que todos convergían en ese mismo espacio, había una descoordinación institucional terrible. Nadie podía detener esos camiones, ¿verdad? Y decirle, no se puede, no se permite cortar madera aquí. No se puede, o hacerlo sostenible o hacerlo de manera coordinada, que permitiera que todas las partes pues pudieran hacer su trabajo. Deben ser santuarios, correcto. Se debe proteger, no se debe permitir el corte de un árbol ahí. Correcto. Así que me disculpen los madereros, no se puede está permitir. prohibido. Y justamente ese es es nuestra fábrica de agua. Pues. Entraba otra institución que era el INA, porque estaba lo que era la titulación, la posesión de la tierra. Entonces, ahí mira, y la UMA de la municipalidad que andaba más perdida en ese momento, ¿verdad? Ya ahora probablemente es lo que dice Adalida, haya cambiado un poco el panorama. De una dirección que ayude a coordinar todos los esfuerzos, tenemos el que tema no haya común. duplicidad de funciones, ¿verdad? Sí, tenemos el tema común. Veamos cómo cada quien contribuye desde la responsabilidad que le toca y con la mayor de las voluntades. ¿Y a quién le toca esa responsabilidad? Precisamente, para eso el señor presidente nombra a sus ministros, a sus autoridades y a la misma sociedad de exigir y demandar orden en la implementación de estas políticas públicas. Entonces, ese orden no debe imponer un secretario de Estado. Es que tiene como que coordinador de varias instituciones, ¿o cómo? En su casa, ¿quién lleva ¿quién lleva las riendas del los lugar? Padres. Ok, entonces vámonos a los padres. Los hijos, por más que querramos hacer caso a las instrucciones, si no tenemos padres tampoco que están comprometidos a querer formar de nosotros un resultado, no lo vamos a tener. Y por eso, esas son las recomendaciones que nosotros con independencia, porque quiero decirle de que el cuestionamiento, pero FONAC, porque es independiente, nosotros no estamos solo para tirarle pedradas a qué es lo que no está funcionando y tampoco tirarle flores. Es muy fácil hacerlo. Exactamente, igual se pueden agachar. Sí. Pero la pregunta es, ¿hacen o no caso de nuestras recomendaciones? Yo creo que esa es la pregunta que se le tiene que hacer a las autoridades, que nuestros informes son levantados en nuestra página. Los hallazgos que encontramos no son de ninguna manera manipulados. Yo creo que los números hablan por sí, los periódicos hablan, registramos toda la documentación que podemos. Y yo quiero hablar ya más de los programas y proyectos que en materia, pues vemos cómo la articulación y participación de ciudadanía se ven con mejores resultados. Hablemos, y yo sé que es un tema bien delicado, el tema de la seguridad, que es observatorios municipales. Cómo los observatorios municipales de convivencia y seguridad ciudadana han venido a revisar su fotografía local y a tomar decisiones donde, aquí está, en estas zonas a donde está organizado o más incidencia delictiva, ¿qué acciones vamos a tomar? Y así es como empiezan a verse algunas mejorías en algunos municipios. Entonces,
Así pasa en el agro, así pasa en la competitividad. ¿A dónde necesitábamos este puente? No a donde Tegucigalpa decía que lo iba a venir a construir, es a donde la ciudadanía que necesita trasladarse y cruzar este río lo ocupa. Entonces, pero eso ya se está cumpliendo, ¿verdad? A través de los consejos regionales de desarrollo. Es correcto, y sí, por eso la importancia que decía Dalí de este fortalecimiento. Sí. La hoy no existencia de una Secretaría de Planificación nos hizo dar algunos pasos atrás. Sin embargo, estos pasos se pueden revertir. Recordemos que Visión de País es al 2038 y Plan de Nación se va a revisar al 2022. Si hay indicadores que no se pueden medir porque son demasiado, o tal vez fueron muy emotivos, muy ambiciosos, sentémonos, revisémonos, pero que los gobiernos recuerden que esto es una ley y que las acciones de los futuros gobiernos, este es un año trascendental porque es electoral, tienen que considerar a dónde queremos llevar a Honduras, no venirnos a inventar. Lo que funcionó, ok, ¿cómo lo podemos mejorar? Lo que no funcionó, ok, ¿cómo lo podemos detener? Entonces yo creo que ese es un buen punto de partida de poder considerar realmente estos esfuerzos, no olvidar de que un país no se construye solo, no se construye desde un gobierno, se construye desde los ciudadanos comprometidos en llevar y en aspirar una Honduras mejor. Veo que este es un informe muy completo, el que han preparado, ¿verdad? Que es anual, decía doña Norma, es un proceso de veeduría social que está realizando el Foro Nacional de Convergencia FONAC. Como usted dice, estar midiendo, ¿verdad? Todos estos indicadores no es un trabajo fácil, se necesita de muchos recursos. Ahora, lo importante en lo que quiero aterrizar, todas estas recomendaciones, todas estas conclusiones plasmadas en este informe, licenciada Chavarría, ¿están siendo atendidas por los alcaldes, por los secretarios de Estado, por estos consejos regionales de desarrollo? Quiero decirle que sí hemos encontrado mucho compromiso y a nivel municipal también, donde han alineado sus programas y proyectos en base a alcanzar, a mejorar estos indicadores. Hay otros que se les olvida, hay otros que no leen, hay otros que no se informan lastimosamente. Sin embargo, yo creo que la misma ciudadanía también ya está alzando la voz. Yo creo que no podemos hacer más ignorancia, ¿verdad? A donde no nos estamos encaminando, no queremos seguir. Y esto va a ser uno de los resultados. Y eso ha matado a nuestro país, eso nos tiene... Estar alegando ignorancia a todo mundo, ¿verdad? Que no sabía, no me daba cuenta. Pero bueno, no para eso estamos, para darles a conocer. Los documentos y todos los recursos, ¿verdad? Para darles a que conocer. Se han invertido en esto. Exactamente. Es que es importante también, como lo decía mi compañera, que los principios bajo los cuales nos estamos rigiendo, ¿qué principios son estos? Primero es el de fortalecimiento institucional, es la institución la institución que tiene que resolver. Ahora, yo creo que sí es necesario hacer un llamado para que Visión de País, Plan de Nación no solamente sea una cosa declarativa, no solo es que lo vamos a colocar y va a ser nuestro marco de informe, no, tiene que llevarse a la realidad y para que la gente siga creyendo en esto, tiene que hacerse en acciones concretas. Entonces, eso es básicamente lo que le puede dar vida a lo que es Visión de País y el Plan de Nación. Vamos a nuestra última pausa. Esto es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación. Para esta noche de domingo, la verificación de acciones en las regiones de desarrollo dentro del Plan de Nación Visión de País, con nuestros distinguidos invitados, Adalí Rodríguez, Claudia María Ortega, Jenny Carolina Canales y Mercy Chavarría, ¿verdad? Todos ellos son parte del Foro Nacional de Convergencia FONAC. Una pausa, ya regresamos. Ya regresa Foro Observatorio Plan de Nación. Continúa Foro Observatorio Plan de Nación. La fortaleza dentro del Plan de Nación, dice el licenciado Adalí Rodríguez, marca dentro del tema de producción, ¿verdad? Tema de salud, acceso a educación también. Claro. Y obviamente competitividad. Entonces, en esa medida tenemos grandes esfuerzos por coordinar acciones en esas materias. Pero también debemos de sostener un plan de nación de largo plazo, tener esa mirada general, porque hemos visto que países como muestra internacional se desarrollan en razón de tener guías, de tener planes que trascienden los periodos de gobierno. Es decir, cada gobierno debe sujetarse
a una mirada general que ha sido construida con la participación de todos y de todas. En esa medida podemos avisorar horizontes de prosperidad. Pero si no tenemos estas guías y no cumplimos con ellas, de nada sirven nuestras acciones particulares. Como dice Jenny, no lo hagamos solo declarativo, llevémoslo al plano de la realidad. Y el manual ya es ley de la República, el Plan de Nación, se aprobó en la administración anterior, y qué bueno que ustedes están velando, licenciado Rodríguez, ¿verdad?, por el cumplimiento de todos estos programas y proyectos. Así es. Yo quisiera mencionar un poquito, no sé, Claudia, No, sí. Por ejemplo, de algunos proyectos que yo he encontrado en las regiones que me parecen lindos, ¿va? Por ejemplo, el sistema de aprendizaje tutorial. Nosotros hemos hecho del campo una educación urbanista. Entonces hemos encontrado, cuando hablamos con la gente que es beneficiaria del bono Vida Mejor, que ya no producen sus verduras, que ya no producen sus alimentos, sino que los compran. El sistema de aprendizaje tutorial, por ejemplo, es un programa educativo en donde los jóvenes en la mañana aprenden las competencias básicas de saber leer, escribir y pensar, y en la tarde están aprendiendo a cosechar su tierra, a producir su tierra, para ver en el campo, dar de nuevo esta mirada de desarrollo al campo. Hemos encontrado, por ejemplo, este programa Promine, que es con IDECOASFIS y con fondos KfW, donde uno va montaña tras montaña tras montaña y de repente se encuentra una infraestructura educativa preciosa, espectacular, donde los niños van en condiciones dignas a educarse. Pero también encontramos la contraparte de que tienen, por ejemplo, salas tecnológicas sin maestro asignado, tienen espacios de odontología sin doctor. Están los laboratorios de computadoras y no hay internet. Ahí es donde vamos un poco el tema de la cohesión. Pero está la infraestructura y ya está lo más difícil. Ahora, ¿cómo se llama? Conectémoslo con los docentes, conectémoslo con lo que ellos requieren. Pero no solo le pongamos la infraestructura. Hemos encontrado, por ejemplo, los servicios descentralizados de salud. Es irse hasta el final, allá comunidades tan alejadas, y encontrar que hay un mapeo en donde saben dónde está la embarazada, en qué mes está, cuándo le toca parir y de repente hasta cómo la llevan al hogar materno, y que tenga todos estos servicios, y encontrar farmacias con medicamentos, porque es lo que más la población lo requiere. Es increíble. Yo creo que ahí hay programas donde podemos aprender principios básicos de centralización y participación comunitaria. Ahorita nosotros le estamos dando también seguimiento a lo de la Alianza del Corredor Seco. Estuvimos en Occidente con Eurosan, ¿verdad? Porque se ha dividido la alianza en diferentes cooperantes, ¿no? Y en la región de Occidente está Eurosan. Ellos están con otra metodología, que es fortalecer las mancomunidades y quedar ya las capacidades instaladas en el momento en que salga el programa. Lo que dijo Jenny, ahorita se le está dando más apoyo a la agricultura familiar. Recordemos que la mayoría de nuestra población vive en el área rural. Darle el valor agregado a los productos y darle también lo de la cadena de valor es importante. ¿Qué es lo que se pretende con el proyecto de la Alianza del Corredor Seco? Son 50,000 familias, pasarlas de extrema pobreza a pobreza, ¿verdad? Y que queden sostenibles. La sostenibilidad para nosotros, o para el programa, es importante, ¿verdad? Sí, y lo que hablaba pues de ver también el emprendedurismo, encontrar que todavía hay jóvenes campesinos que no quieren migrar, sino que tienen su tierra y que quieren contribuir y producir y mejorar su calidad de vida, ha sido, creo que, una de las satisfacciones más grandes que tenemos. Decimos, no, que el hondureño se quiere ir de aquí, que queremos, y no es cierto. Vemos niños que con entusiasmo se levantan y caminan hasta 1 hora para llegar a un centro escolar, y madres que los acompañan porque dicen, bueno, mejor nos quedamos aquí de regreso con ellos porque nos toca. Entonces yo creo que todavía hay licenciado, mucho que hacer, se está haciendo, se puede mejorar. Yo creo que no podemos perder la esperanza de que Honduras puede salir adelante en la medida que realmente nos comprometamos y ejecutemos e implementemos el trabajo como se tiene que hacer. Bueno, 30 segundos a cada uno para que se puedan despedir de nuestro público. Vamos a comenzar con la licenciada Mercy Monroy Chavarría, para que no se enoje su padre ahí en Santa Sí, ya Bárbara. me dijo el Monroy. Sí, No, realmente pues agradecer este espacio, recordar que el desarrollo está en manos de todos.
usemos también inteligentemente nuestras facultades para emitir nuestro voto, ¿verdad? Veamos quiénes son las autoridades que están ahí, quiénes van a velar por los intereses de nuestras comunidades, de nuestras regiones y sobre todo quiénes son los que quieren una Honduras mejor. Muchas gracias. Jenny Carolina Canales. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Ahí mi papá y mi mamá presentan. Solamente decir pues que hay dos aspectos importantes para poder llegar al desarrollo y uno de ellos es la descentralización, ¿verdad? Es necesario que nosotros nos abramos a estos temas y la participación comunitaria, ¿verdad? Los proyectos que se han llevado a cabo a través de la metodología de participación comunitaria son los más exitosos. Claudia María Ortega. Muchísimas gracias por la invitación y es importante también el relevo generacional, que incorporar a los jóvenes en los proyectos productivos. Muchas gracias. Gracias. Licenciado Adalí Rodríguez. Muchas gracias. Recordar que si bien es cierto, estamos haciendo esfuerzos en el crecimiento del país, necesitamos reforzar la dinámica del desarrollo. Crecimiento no es igual a desarrollo, necesitamos trabajar en ambas vías. Crecimiento es aumento de bienes y servicios en una sociedad, en tanto desarrollo es volver equitativo esos esfuerzos que se hacen mancomunadamente, socialmente. Y parte de ese tema es la participación con transparencia, de parte de las comunidades y de parte de todos los actores. Los hondureños somos capaces de construir y estamos preparados para reforzarnos y llegar al progreso. Así es, muchas gracias, ¿verdad? A todos ustedes como representantes del Foro Nacional de Convergencia FONAC. Esta noche hemos abordado el tema de la verificación de acciones en las regiones de desarrollo dentro del Plan de Nación Visión de País. A usted, por el favor de su atención, muchas gracias, que descansen. Buenas noches. Televisión Educativa Nacional en alta definición presentó Foro Plan de Nación.